Él es un destacado economista, jefe de inversiones para América Latina de BlackRock. El señor Axel Christensen nos acompaña hoy en Más que Números. ¿Cómo estás, Axel? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Axel, buenos días. Buenos días, Patricio. Buenos días, Caterina. ¿Cómo están? Gracias por estar hoy día acá. Tenemos mucho que preguntarte respecto, por supuesto, de este reporte, el Mid-Year Global Outlook de BlackRock, pero no podemos dejar de partir preguntándote justamente por el tema arancelario en Estados Unidos y este plazo y este reloj que corre en la cuenta regresiva para definitivamente conocer la decisión de Estados Unidos respecto a estos acuerdos con varios países. Bueno, quizás lo único cierto, Carolina de Pato, es que no vamos a terminar esta semana con una certeza plena respecto al panorama tarifario. En el mejor de los casos vamos a tener algunos países que anuncien principios de acuerdo, no acuerdos como tales, principios de acuerdo, que ha sido un poco la tónica con los países que ya se han hecho anuncios, como el Reino Unido o Vietnam. Sí. Y todavía van a quedar flancos abiertos, ya sea porque todavía hay estudios pendientes respecto a la aplicación de aranceles sobre determinados productos, incluyendo el cobre, muy relevante para Chile. Y lo que vimos un poco esta mañana, el presidente Trump haciendo alusión, ¿no es cierto?, a la declaración de los BRICS, que están reunidos en Brasil, mencionando que los países que suscriban lo que él digamos, denominó políticas anti-Estados Unidos podrían estar sujetos a un incremento arancelario de 10 puntos porcentuales. Entonces, se va a seguir utilizando probablemente. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, incluso mencionó que la ambigüedad que ha habido en este tema, digamos, no es una casualidad, sino que es parte de una estrategia de negociación. Y en esta semana, bueno, vamos a ver hasta qué punto Estados Unidos cede, entre comillas, porque se da cuenta que no puede, en el fondo, mantener esta incertidumbre para siempre. Y hasta qué punto empieza a utilizar quizás una política un poco más agresiva, quizás con países que no son socios comerciales tan importantes o que han sido más reacios a llegar a acuerdos. Así que todo el foco de nuevo en la política comercial de Estados Unidos, después de un paréntesis largo en que el foco estuvo puesto en otras cosas, ciertamente la aprobación de la reforma tributaria en Estados Unidos hasta la semana pasada y el conflicto en Medio Oriente. Axel, lo que se cuestiona de lo que está pasando en Estados Unidos tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones. O sea, el presidente Trump ha gobernado harto, entre comillas, por decreto de emergencia, ha presionado a Jay Powell a hacer lo que él quiere y si no lo cambia, los aranceles los ha usado también como una medida de presión, y el mundo de las inversiones empieza a decir, ups, si Estados Unidos pierde esta fortaleza institucional, quizás su mercado y su moneda podrían perder valor. Pero yo lo que interpreto del informe de ustedes en BlackRock dicen, mira, el mundo no cambia tan rápido, o sea, todas estas cosas pueden pasar, pero bien lento, ¿o no? Bueno, efectivamente, nosotros le pusimos incluso un nombre a eso, que existen ciertas leyes inmutables, que uno podría decir como el equivalente, ¿no es cierto?, en el mundo físico, la ley de gravedad, a los principios de termodinámica, que de alguna manera le ponen un poquito como un contorno a qué tan disruptivo pueden ser las medidas. Y en el informe lo mencionaba, como por ejemplo la política comercial conversa, está muy íntimamente ligada con la política de financiamiento de Estados Unidos. Al final de cuentas, cerca de un 20% de la deuda emitida por el gobierno federal de Estados Unidos, los ultraconocidos tesoros del gobierno, ¿no es cierto?, están en manos extranjeras. Así que si de alguna manera tú afectas una fuente importante de suministro de fondos a los países fuera de Estados Unidos, también les vas a limitar su capacidad de financiar esa deuda. Así que ahí una ley importante que pareciera que el secretario del Tesoro la identificó muy rápido, digamos, y de alguna manera comenzó a tomar mayor relevancia en la discusión, dejando a segundo plano quizás voces un poquito más, más radicales con respecto a las políticas que tenían que tomar Estados Unidos. Y lo mismo se vio con respecto a la negociación con China. Casi al mismo momento de anunciar tarifas arancelarias muy prohibitivas con respecto a la importación en China, se comenzaron a hablar de excepciones de ciertos productos electrónicos, porque por la sencilla razón de que no había una capacidad, al menos inmediata, de la manufactura acá en Estados Unidos de sustituir lo que se estaba grabando. Entonces, esas, digamos, lo que llamamos leyes inmutables, al menos de corto plazo, como que provocan o crean ciertas fronteras. Hacia adelante, quizás
las cosas son un poco más complejas porque efectivamente la inversión en capacidad de manufactura, no solamente acá en Estados Unidos, sino que en otros países que se puedan identificar más cercanos a Estados Unidos. Lo mismo, la necesidad de buscar otras fuentes de financiamiento, los mismos aranceles están cumpliendo ese rol. Podrían en el fondo abrir un poco más el espacio, pero ciertamente esas leyes o esos marcos nos dan un poquito más de tranquilidad en un mundo en que las anclas macroeconómicas se han ido digamos, desestabilizando, se han ido desanclando esas certezas macro. Perfecto. Axel, te quería preguntar respecto de este tuit de anoche del presidente Donald Trump respecto de este 10% adicional que él aplicaría a los países que forman parte del BRICS o países quizás amigos del BRICS, donde está Chile, ¿no es cierto? Claro, que se Bueno, alineen con la Se política alineen. sí. Sí, bueno. Entiendo que tendrían que suscribir el acuerdo y Chile no es un país miembro, es un país que fue invitado a esta cita Sí. y por lo tanto entiendo que no suscribiría este documento. Ahora bien, no sé cómo intersecta esa declaración del presidente Trump con el proceso de negociación que está en curso con China. Recordemos que la sede de BRICS es China. Hay un proceso en curso también con varios de esos países, India. En el caso de Brasil, Brasil está en la cuota más baja de la política arancelaria que de alguna manera eh, se inauguró el 2 de abril pasado, en que ya no hay digamos, aranceles cero, sino que la base comienza en 10%, que es el caso de nuestro país o otros países que tenían tratados de libre comercio con Estados Unidos. Así que habrá que ver que efectivamente qué significa eso, cuál es la interpretación que se dé, porque lo que hizo la declaración fue más bien llamar la atención con respecto a políticas comerciales que fueran proteccionistas, como el caso de Estados Unidos, pero no sé si los países BRICS efectivamente tomaron alguna medida contra Estados Unidos que el presidente Trump pudiese arguir como para aplicar eso. Ahora, Axel, bueno, los efectos que pueda tener sobre las inversiones y sobre la deuda, como tú mencionabas, también dependen de las alternativas. Y en una lámina interesante del reporte ustedes muestran que al final casi todo pasa en dólares en el mundo, las transacciones de monedas, la deuda, la inversión en la deuda de los países, mayoritariamente están en dólares, las reservas internacionales, en fin, los créditos. O sea, acá el único que compite un poco es la Unión Europea. ¿Tú crees que hay espacio ahí para una organización tipo BRICS de entrar en esa competencia y disputar la hegemonía del control de la moneda principal del mundo? Hay espacio, obviamente, hay un espacio que ha ido creciendo un poco, pero sigue siendo un espacio todavía limitado, Patricio. Han habido intentos, yo soy lo suficientemente viejo para acordarme cómo era el mundo europeo antes de la generación del euro, y estaba mucho más fragmentado. Existía el marco alemán, la peseta española, etcétera. Hubo un tremendo avance. Hoy día en muchos países se piensa, incluso fuera de la Unión Europea. Tú vas a países del centro de Europa, al este de Europa, y ahí la gente te habla de euro, pero no tiene la misma escala del dólar todavía. Ahora, dicho eso, y en el informe planteamos que los cuestionamientos con respecto a que si Estados Unidos y su moneda va a perder esta característica de ser la principal moneda de reserva, de ocurrir, digamos, estamos todavía lejos de que eso se note. Pero como sabemos, en los mercados financieros lo que ocurre en los márgenes son bien importantes. Y lo que hemos observado este año, por lo pronto, es una devaluación del dólar contra las principales monedas con las cuales comercia Estados Unidos, cercano al 10%, es una caída importante. Eso, por un lado, si bien mejora la competitividad de las exportaciones de Estados Unidos, sin duda, también le pone más presión a la inflación respecto a los productos importados, eso encima también del efecto que puedan tener los aranceles. Así que, digamos, esto puede tener consecuencias. Ahora, lo interesante quizás de comentarles, y también lo tocamos en el informe, es cómo ha surgido un apetito por buscar diversificación fuera del dólar como moneda. Y en esa diversificación, interesantemente, también cae el oro. Hemos notado un interés muy importante de cómo incorporar el oro, también hasta cierto punto criptomonedas, como ciertas alternativas, más allá de las monedas tradicionales, de diversificaciones que buscan de alguna manera mitigar lo que tú señalabas con respecto a cómo activos de Estados Unidos, incluyendo el dólar,
podrían estar debilitándose como respuesta a una percepción de que las instituciones también se han visto afectadas en el último tiempo. Sí. Te quería preguntar respecto de la disciplina fiscal, a propósito justamente del anuncio el jueves pasado, donde el presidente Trump se anota una importante victoria con la aprobación en el Congreso, por estrecho margen, eso sí, de su megaproyecto de ley presupuestaria. ¿Cómo se incluye dentro de este reporte de medio año de BlackRock justamente este desafío, que es la disciplina fiscal norteamericana? Y bueno, lo que preguntaba también Pato respecto a la autonomía de los bancos centrales. Bueno, efectivamente, y la decisión de aprobar un significativo paquete fiscal en Estados Unidos donde confluyen tanto rebajas de impuestos, mantener algunas que vencían ahora a comienzo del próximo año, incrementar las condiciones como para que las empresas también puedan reducir su carga impositiva. Y eso complementado con reducciones de costos, de gasto fiscal, pero que en el balance lleva a un incremento importante. O sea, si nosotros miramos el promedio de déficit fiscal de Estados Unidos en las últimas 2 décadas como porcentaje del PIB, estaba rondando cercano al 3%, a veces un poco más, a veces un poco menos. Ahora hacia adelante, y estas no son proyecciones exclusivamente nuestras, estas son proyecciones de la misma Oficina Presupuestaria del Congreso, que es una entidad del Parlamento estadounidense que les entrega a los legisladores información para que estén mucho más al tanto del impacto, en este caso, tanto de la carga fiscal del gasto público, que se elevaría por encima del 7% como porcentaje del PIB, y con eso elevar significativamente el nivel de deuda de Estados Unidos. Y eso al mercado lo tiene bastante ansioso, nuevamente, no en el corto plazo. No hemos visto grandes presiones a las tasas de interés, que sería como la respuesta lógica. Si Estados Unidos fuera un país emergente, ocurriría muy rápidamente ese ajuste de tasa de interés hacia el alza. Pero vemos que estructuralmente las tasas de interés en Estados Unidos se van a mantener muy por encima de lo que estamos habituados a ver, con el efecto sobre el crecimiento. Y eso a pesar de que el presidente Trump ha insistido en quizás más allá de lo que muchos podrían pensar prudente, de lo que aconseja la prudencia, de que la Reserva Federal debería rebajar las tasas de interés. Estas no son tasas que maneja el Banco Central de Estados Unidos, la tasa de corto plazo. Estas son las tasas largas que el mercado está fijando y que está mirando precisamente qué tan sostenible es este nivel de déficit fiscal en el tiempo y sobre todo ese nivel de deuda. Aunque por el momento sigo insistiendo, de alguna manera pareciera abordable, pero en el largo plazo comienza a poner más signos de interrogación y en el tanto los mercados van a funcionar y, y ya se le comienza a ver cómo se exige una prima, una tasa en este caso mayor a la que estamos habituados a ver. Bueno, malo esto para los mercados, Axel. En el corto plazo esto puede empujar fuertemente las utilidades de las empresas, en el largo plazo compromete más la sostenibilidad fiscal. ¿Cómo es tu evaluación en el balance, en el neto? Tú lo dices bien. En el corto plazo probablemente vamos a ver el efecto positivo. Esto, si uno usa la reforma fiscal de Trump en su primer periodo, tuvo como resultado un impulso, sobre todo en la inversión, que generó un crecimiento de Estados Unidos. Después se empezó a diluir, después vino la pandemia, un poco nos olvidamos de eso, pero al comienzo sí tuvo un efecto positivo en la actividad económica. Pero luego, y aquí la preocupación de largo plazo, nos quedamos con tasas de interés más altas. Eso significa que el costo de financiamiento de las empresas se hace más alto. Esto tiene repercusiones más allá de Estados Unidos. Las tasas de interés en buena parte del mundo se fijan en referencia a un spread, si ustedes quieren, a la tasa en Estados Unidos. Así que tasas más altas en Estados Unidos significan tasas más altas para el resto del mundo, incluyendo aquí. Y con eso se encarece el financiamiento de muchos proyectos, incluso en el margen algunos se dejan de hacer. Estamos con Axel Christensen, jefe de inversiones para América Latina de BlackRock, a propósito también del Mid-Year Global Outlook de contingencia macroeconómica en este año. Y te quería preguntar respecto de los fundamentales, en el fondo, ¿dónde están hoy día las fuerzas estructurales de la economía en general y de los mercados a la hora de tomar decisiones de inversión, Axel? Sí, la pregunta que hace Catalina es clave, porque lo que mencionamos hasta ahora es cómo se han ido de alguna manera desanclando digamos, los ejes macroeconómicos. Hablábamos de la política comercial en Estados Unidos, recién la política fiscal,
La inflación en el mundo se ha vuelto una variable mucho más difícil de estabilizar, digamos, tiene un elemento de sorpresa mucho mayor que antes. Y en reemplazo de esos ejes o esas anclas macroeconómicas, nosotros identificamos lo que llamamos estas mega fuerzas, que son transformaciones estructurales por las cuales está viviendo la economía global, comenzando por la inteligencia artificial, pero luego digamos, le siguen transición energética. Hay algunas que son, digamos, tendencias muy de larga data, que no son algo que discutimos ayer. Todo el cambio demográfico en el mundo también trae consigo digamos, efectos bien importantes en cuanto a la necesidad de invertir en infraestructura, en ciudades, por ejemplo, para segmentos de población que cada vez tienen una edad promedio mayor. Entonces, a partir de esas transformaciones estructurales, ahí es donde, de alguna manera, están asentados nuestra visión de fundamentos, Carolina. ¿Cuáles son los sectores, las compañías que se pueden ver beneficiados? En el caso de inteligencia artificial, eso ha estado a la vista en los últimos años. Ver empresas del sector tecnológico cómo han visto sus valorizaciones incrementar de manera importante, incluso levantando preguntas que si no están extendidas o no, pero lo interesante, esto no se queda solamente en el sector tecnológico, se ha ido abriendo a otros sectores, sector de generación de energía. En el caso de nuestro país, la demanda creciente que se ve respecto a materias primas críticas, tanto en inteligencia artificial como en transición energética, son las bases sobre las cuales nosotros estamos desarrollando la búsqueda de oportunidades, los fundamentos que tú mencionas respecto a donde queremos apuntar nuestras inversiones, Patricio Catalina. Perfecto. Súper. Axel Buenísimo. Christiansen, jefe de inversiones para América Latina de BlackRock, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Axel. No. Que te vaya muy bien. Siempre un gusto escucharte. Igualmente, y bueno, y vean el informe, lo pueden buscar Sí. en internet, lo recomiendo, aunque Sí. venga un poquito de cerca la recomendación, pero No, realmente pero es un documento en que entrega una visión, yo creo, bastante útil. Que estén muy bien y hasta una próxima. Temas bien profundos desarrollados en una página. Súper bueno. nos vemos. Hasta luego. Que Gracias. estén muy bien. Chao, chao.